Gracias al Señor, hermano, gracias al Señor, Dios me ha permitido tener varios carros. Quizá a ti nunca te ha pasado, pero a mí me han pasado, creo que con todos los carros que he tenido, en algún momento le doy vuelta al switch y nada, sencillamente pues el carro no enciende. ¿Qué hace uno ahí? Yo no sé tú qué haces. Pero si tú entiendes un poquito más, quizá te des cuenta que el problema está en la batería, ¿verdad? Y a veces, hermano, sacudiendo un poquito la manguera o el cable que va ahí a los polos de corriente, a veces, hermano, a veces, eso es suficiente, hay un mal contacto y el carro enciende. Pero en ocasiones, hermano, aunque uno le golpea ahí, uno tiene que llegar a la conclusión de que el carro no tiene sencillamente batería. No es problema de los cables, no es problema de las mangueras, no es problema de la llave, no es un problema espiritual. Sencillamente no tiene corriente. ¿Y eso por qué ocurre? Pues puede ser por dos cosas. La más sencilla, la más, digamos, básica, es que se ha llenado de sarro. Y tiene demasiado sarro que eso impide el paso de la corriente y hay que sacar los cables, limpiarlos, quitarles todo el sarro, colocarlos, apretarlos bien y quizá vuelva a prender quitando solo el sarro. Pero si la batería está completamente muerta, eso es porque ya no está produciendo ninguna clase de corriente y el carro no va a avanzar y el carro no va a llegar a ningún lado. ¿Qué se necesita? Pues que le llame uno a un familiar, a un amigo, a un hermano, o quizá a la aseguradora, o a un mecánico que uno tenga ahí cerca, y vengan y nos pasen corriente. Ya sea que traigan una batería en buen estado o traigan su vehículo y con unos cables se colocan en los polos de nuestra batería. Entonces damos switch una vez más al encendido y el carro, ¡voilá!, prende, está encendido de nuevo. Ahora sí podemos continuar nuestro propósito, cumplir nuestro cometido, movernos hacia donde nosotros necesitamos. Bueno, hermano amado, eso también ocurre en la vida cristiana. En la vida cristiana hay momentos en que ya no encendemos, pareciera que ya no encendemos. Como que ya no avanzamos hacia el propósito que Dios quiere. A veces ni siquiera nos acordamos de cuál es el propósito que el Señor quiere para nosotros. Aunque tú no lo creas, esto tiene mucho que ver con la llenura del Espíritu Santo. Porque, ¿qué es lo que le hace falta a un carro que su batería ya está muerta? Que la llenen de electricidad, que la llenen de corriente, para que pueda cumplir otra vez su propósito. Así que, hermano, hoy quiero hablarte de la llenura del Espíritu Santo, porque quizá hay algunos que ya no tienen corriente. Quizá vemos algunos aquí que ya nuestro propósito está muerto. Hemos perdido fuerza, motivación, dirección, activación correcta como hijos de Dios. Y aunque nos seguimos congregando, hay áreas de nuestras vidas que sencillamente no están encendiendo para poder avanzar hacia donde el Señor nos quiere llevar. Y creo que es muy importante que hoy entendamos esto porque hay muchos malos entendidos entre lo que es la llenura del Espíritu Santo. Y yo quiero que me pongas mucha atención porque creo que es un tema muy importante. Pero quiero que tengamos un consenso como iglesia de lo que es la llenura. Seguramente hoy vamos a romper paradigmas, vamos a romper ideas, vamos a golpear pensamientos. Te quiero dar una definición, quiero empezar por ahí. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con la impartición de habilidades extraordinarias, pero abonadas o dependientes de un carácter o práctica piadosa, con el propósito de que la palabra de Dios y su evangelio sea dado a conocer. Lo vuelvo a repetir. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con la impartición. ¿Quién imparte? El Espíritu Santo. Con la impartición de habilidades extraordinarias. Esto de habilidades extraordinarias quizá te va a hacer más sentido si le llamamos dones del Espíritu. Quizás si le llamamos dones del Espíritu, para muchos les va a hacer más sentido. Habilidades extraordinarias. Pero estas tienen que estar abonadas o dependientes de un carácter, ya hablamos de carácter hace 15 días, o práctica piadosa. Cuando hablamos de práctica piadosa estamos hablando de una vida, de la vida que es conforme a Dios. Eso es una vida piadosa, una vida
en amor, en obediencia al Señor, con el propósito de que la palabra de Dios y su evangelio sea dado a conocer. Entonces la llenura del Espíritu Santo tiene un propósito, y ese propósito por supuesto tiene que ver con Cristo. Cristo es el evangelio, Cristo es el centro, ¿de acuerdo? Entonces con ese concepto vamos a tratar de explicar qué es la llenura del Espíritu Santo con más precisión. Muchos confunden la llenura del Espíritu Santo con el bautismo en Espíritu Santo. Creo que ahí hay una confusión bíblica, hay una confusión doctrinal muy seria, hermano. Lo digo con todo corazón. Hay una confusión muy seria que nosotros debemos estar dispuestos a cambiar. No porque tengamos que cambiarla, porque arbitrariamente te estoy diciendo que lo tengamos que cambiar. Tenemos que cambiarla porque la Biblia tiene que regir. Nos es impartido a todos los creyentes en el momento de nuestra conversión. Todos los creyentes somos bautizados en el Espíritu Santo, hermano. Y es certificado en el bautismo en agua. Y la palabra dice que cuando nosotros somos bautizados en agua, el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Entonces, mira, cuando nosotros entregamos al Señor nuestra vida de una manera genuina, honesta y sincera, el Espíritu Santo nos bautiza. Es decir, somos metidos dentro del Espíritu Santo, el Espíritu Santo entra en nosotros, está con nosotros, habita con nosotros, y esa es la garantía de que el Espíritu Santo nos va a preservar hasta el día de la venida de Cristo. Amén. Mira lo que dice Corintios capítulo 12, versículo 13. Pues por un mismo Espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. A todos. No hay excepción. Todos tenemos el bautismo en el Espíritu Santo. No más una doctrina que pone a cristianos de primera clase y a cristianos de segunda clase. No más, hermano, una enseñanza donde los que hablan en lenguas, como evidencia del bautismo del Espíritu Santo, que hermano, yo no encuentro eso en la Biblia y te lo voy a demostrar, porque aprendimos así. La señal de que tenemos bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Pues eso no está en la Biblia. Perdón, la primer vaca que matamos, eso no está en la Biblia. Y entonces los que no hablan en lenguas nos sentíamos cucarachas, porque no hablábamos lenguas. Entonces no hay garantía de que el Espíritu Santo habite en nosotros. ¿Cómo es posible? Si Cristo prometió que enviaría su Espíritu Santo a todo aquel que le confesare, ¿cómo es posible que nos vengan a decir que nadie tiene el Espíritu Santo hasta que hable en lenguas? ¿Cómo es posible que pueda tener a Cristo y no pueda tener al Espíritu Santo? Cuando Cristo dijo, vendré y enviaré al Consolador y vendré a vosotros. Hermano, los dos paracletos, el mismo hermano Toniel decía que los dos paracletos son dos gemelos, por decirlo de alguna manera, que cuando viene uno, viene el otro. Cuando viene Cristo a nosotros, viene el Espíritu Santo. Viene Cristo para justificarnos, redimirnos, y viene el Espíritu Santo para empezar a llevarnos en iluminación de su palabra y en santificación hasta el día de Cristo. Si solamente fueran los que hablan en lenguas, entonces todos los que hablan en lenguas estarían listos para estar en el arrebatamiento. Y eso es un orgullo terrible, hermano, porque entonces tendríamos que desechar a un montón de hermanos que no hablan en lenguas de nuestra época y de épocas antiguas. Entonces, si el bautismo en el Espíritu Santo no es esta manifestación de poder, de sobrenaturalidades, ¿qué es la manifestación de sobrenaturalidades? Eso es parte de la llenura del Espíritu Santo. Los pentecostales han confundido el bautismo con la llenura. El bautismo es para todos los que confiesan a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Si tú ya confesaste a Cristo como Señor y Salvador, tienes al Espíritu Santo. Efesios capítulo 5 dice,
No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Hablen entre ustedes con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando en su corazón al Señor. Primer consecuencia de la llenura. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos. Eso ya lo explicó mi hermano Pablo la semana pasada. Den gracias por todo. Gratitud. Segunda consecuencia. Primer consecuencia, hermano, adoración. Segunda consecuencia, gratitud. Den siempre gracias a Dios por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 21. Sométanse unos a otros en el temor del Señor. Tercero, sujeción mutua. Entonces, mira, el apóstol Pablo dice, no se embriaguen con vino, sino sean llenos del Espíritu Santo. Esto es ser llenos del Espíritu Santo. Adoren con cantos, con himnos. Sean agradecidos en todo, aunque tengan luchas, batallas y pruebas. Y sométanse unos a otros. Y alguien dirá, ¿y ahí dónde está el poder? ¿Y ahí dónde está la sobrenaturalidad? ¿No acaba usted de decir, Pastor Alex, que la llenura tiene que ver con el poder y la sobrenaturalidad? Y ahí yo no veo nada de eso. Es que, hermano, se necesita el poder y la sobrenaturalidad de Dios para adorar con todo el corazón, para ser agradecido en medio de toda prueba y circunstancia y para sujetarnos los unos a los otros. Pero todo esto lo pone en contraparte a la embriaguez. Hermano, la embriaguez es el resumen que el apóstol Pablo hace de todas esas malas conductas que ya nos viene advirtiendo que no tengamos. Porque ya en capítulos anteriores o versículos anteriores nos viene hablando de dejar la insensatez, de dejar las malas palabras, de dejar la mala conducta, de cambiar nuestra manera de pensar, etcétera. Ya nos viene hablando. Y ahora llega a un punto donde llega a un resumen y dice, miren, todo eso, todas esas cosas es como embriagarse. Es como un borracho. Porque un borracho se deja dominar por una sustancia tóxica. Se deja dominar. Y en ese dominio de esa sustancia tóxica cae en un desorden. Cae en desvariar en sus sentidos. Hace cosas que son insensatas, sucias, vergonzosas. Cae en un estado de caos. Y ustedes deben de procurar no caer en una embriaguez, porque el mundo, todo lo que el mundo ofrece y los pecados del mundo terminan llevando al ser humano a una situación de caos. Por eso ustedes necesitan ser llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la otra parte. ¿Cuántos no han dicho? Miren, la palabra dice, no te embriagues con vino, sino embriágate del Espíritu Santo. Y eso no dice el versículo. El versículo no dice que nos emborrachemos del Espíritu Santo. ¿Y cuántos no han interpretado? Si el borracho ya no sabe lo que hace, cuando el Espíritu Santo te toma, tú ya no sabes lo que haces. Eso no dice el versículo. Si un borracho habla y no sabe ni lo que está hablando, así también es el don del Espíritu Santo. Tú hablas y no sabes nada de lo que estás diciendo. No, hermano, ese no es el corazón del versículo. El versículo está diciendo, los que se embriagan con vino caen en caos, en desorden. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo como Dios va a ordenar nuestra vida. Nos va a sacar del caos. El que está borracho termina en un estado de obnubilación, de oscuridad. ¿Cuántos borrachos, hermano, el otro día en la cruda dicen, no me acuerdo? Como que todo es borroso. Como que todo es así como que oscuro. ¿De veras hice eso? ¿De veras dije eso? No, hermano, el Espíritu Santo no hace eso. El Espíritu Santo te clarifica. El Espíritu Santo te amplía la visión. Te hace todavía más ordenado en tu manera de hacer las cosas. No es una invitación al desorden. No es una invitación a la
a perder los sentidos. Es una invitación a que llenándonos del Espíritu Santo avancemos hacia la madurez, hacia el gozo, hacia la gratitud y a la sujeción unos con otros. El apóstol Pablo va a entrar en detalle cómo funciona eso. Con esto en mente, expliquemos rápidamente las dos manifestaciones prácticas de la llenura del Espíritu Santo, porque a veces, hermano, lo más práctico es lo que se entiende mejor. Pon atención, ya lo dije, lo vuelvo a repetir. La primera forma en que nosotros podemos estar hablando de llenura del Espíritu Santo, de que una persona o una congregación tiene llenura o está lleno del Espíritu Santo, es a través de la manifestación de habilidades extraordinarias. Una vez más, esto se refiere a los dones del Espíritu Santo. Como ya dije, los dones del Espíritu Santo son el resultado de la llenura y no del bautismo. Corrige eso de tu doctrina mental. Corrige eso, hermano. ¿Tienes el bautismo del Espíritu Santo? No. La pregunta correcta sería, ¿tienes llenura del Espíritu Santo? ¿Estás buscando la llenura del Espíritu Santo? En el libro de los Hechos, hermano, no aparece ni una sola vez, escucha, ni una sola vez la palabra bautismo relacionada con la manifestación de los dones. Ni una sola vez. Pero sí aparece la palabra llenura o algún derivado de esta palabra para hablar de la manifestación de los dones. Permíteme comprobártelo. Hechos capítulo 2, 4. Hechos capítulo 2, versículo 4. Dice así: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Entonces, las lenguas fueron resultado del bautismo o de la llenura. Ahí dice que de la llenura comenzaron a hablar en otras lenguas porque fueron llenos. Hechos capítulo 19, versículo 6. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahí dice bautismo, dice que fueron bautizados. No, dice que vino sobre ellos. Otras versiones dicen y les fue derramado el Espíritu Santo. ¿Y qué ocurrió? Hablaron en lenguas y ¿qué? Y profetizaron. ¿Qué son las lenguas y la profecía? Dones del Espíritu Santo. ¿Dónde está aquí la palabra bautizo? Uno más. Hechos 10:45 dice: y todos los creyentes que eran de la circuncisión, es decir, eran judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido ¿qué? Derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Hablaron lenguas, exaltaban a Dios. ¿Después de qué? De que el Espíritu Santo fue derramado. No aparece la palabra bautizo. Dicho sea de paso, estos son los 3 únicos versículos en todo el libro de los Hechos. Bueno, de hecho, en toda la Biblia, donde habla que el hablar en lenguas vino como una manifestación de la llenura del Espíritu Santo. Hay otros muchos pasajes, y ahorita los vamos a leer, que hablan de la llenura del Espíritu Santo y no hay lenguas. ¿Por qué es importante esto? Para que de una vez echemos por tierra, hermano, el pensamiento de que el hablar en lenguas es la señal de que el Espíritu Santo está en tu vida. Tirémoslo por tierra. Solamente hay 3 versículos. ¿Por eso significa que todos van a hablar lenguas? Por supuesto, no. Pero ¿significa que nadie va a hablar lenguas? Bueno, tampoco puedo decir que eso significa. Lo único que quiero yo decir hoy es que no podemos estar esperando que todos hablen lenguas como una manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso, hermano, no es así. Ahora, sabemos, hermano, que la llenura del Espíritu Santo también es manifestación de sobrenaturalidades, por lo que Pablo afirma acerca de los dones del Espíritu Santo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 26. Este pasaje dice así, 1 Corintios capítulo 14, versículo 26. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando reunís, cada cual aporte salmo, que ya vimos que el hablar salmos es parte de la llenura. ¿Estás de acuerdo?
En Efesios dice que cuando uno tiene llenura, canta salmos. Entonces cada quien aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga para edificación. Hermanos, es un principio de los dones de Dios, hermano. Los dones son para edificación de la iglesia. No son adornos personales, son para edificación de la iglesia. Entonces la llenura del Espíritu Santo va a venir ¿para qué? Para glorificar a Cristo y para edificar a la iglesia. Entonces, primero, habilidades sobrenaturales. La segunda cosa que la llenura del Espíritu Santo implica, una vida piadosa o carácter cristiano. La segunda cosa que nos habla de una vida llena del Espíritu Santo, una vida piadosa o un carácter cristiano. El mismo pasaje de Efesios 5:18 nos lo dice, ya lo hemos leído, lo vuelvo a repetir. No os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales. Ahí hay una práctica. A veces somos tan místicos que pensamos que la llenura del Espíritu Santo, hermano, pensamos que son éxtasis en el culto. Pero dice que son una práctica de cantar salmos, himnos y cantos espirituales. Y te puedo asegurar que esto no es solamente en el culto, en tu casa, cuando estás tú solo. Cuando tú estás en un problema o cuando estás en una situación, tú puedes cantar un salmo, puedes cantar un himno, un canto espiritual y sentir, hermano, la fuerza, el alivio, el consuelo del Espíritu Santo. Hermano, yo he tenido ministraciones donde me platica la situación del hermano o la hermana y 2 veces me ha ocurrido, hermano, y no tengo qué decir, no sé qué aconsejar. Pero en ese momento el Señor me recuerda un canto que creo que puede darle una palabra de ánimo o de consuelo. Y lo busco rápido y se lo pongo. Y mira, hermano, ha habido una bendición. Le digo, mira, hermano, mira, hermana, no sé qué decirle, pero creo que este canto le puede decir más de lo que yo le puedo decir. ¿Por qué no lo escuchamos juntos? Escúchelo y después me dice qué piensa. Y pongo el canto comienza y el hermano o la hermana cierran sus ojos, comienzan a llorar, comienzan a orar, comienzan a darle gracias a Dios. Y una vez que termina el canto, veo yo que su alma recibió fuerza, recibió consuelo. Ese es el poder de la alabanza, hermano. Hablando entre vosotros con salmos. Eso es vida práctica, cantar entre nosotros. Alabando al Señor en vuestro corazón. Eso es vida práctica. Hermano, yo paso de repente mucho tiempo en el auto manejando. Y ahí yo alabo al Señor en mi corazón. Yo hablo con Dios mientras voy manejando. En el transporte público puedes ir tú alabando al Señor. Gracias, Señor. Bendito sea, Señor. Qué bueno eres, Señor. Ayúdame, Señor. Acompáñame, instrúyeme, corrígeme. Dando siempre gracias por todo. Eso es vida práctica. Dando gracias a Dios por todo y sujetándonos los unos a los otros. Vida práctica. Y aquí en el sujetarnos los unos a los otros se necesita modelar el carácter de Cristo. Por eso, hermano, el tiempo que invertimos en decirte, busca aprender acerca del carácter de Cristo, no lo eches en saco roto. Aprendamos cómo caminaba Jesús para andar también en sus huellas. Entonces, en pocas palabras, se refiere, hermano, o mejor dicho, la llenura del Espíritu Santo se refiere también a la vida práctica. Y por eso Pablo, hermano, va a entrar a hablar del matrimonio. Yo creo, hermano, que el carácter cristiano no hay lugar, no existe un lugar más directamente donde se pueda practicar que el matrimonio. Ahí es donde uno fracasa más o tiene más éxitos. Y por eso Satanás está tratando de destruir el matrimonio hasta entre los cristianos. Y por eso Pablo va a hablar del matrimonio. ¿Quieres saber
aprender acerca de la llenura del Espíritu Santo, déjame entrar a tu alcoba, nos va a decir el apóstol Pablo. Déjame entrar a tu recámara. Y ahí vamos a hablar de cuánta llenura tienes. ¿Hablas lenguas? ¿Tienes ciencia? ¿Tienes profecía? ¿Tienes liderazgo? ¿Sabes administrar? ¿Sabes consolar? ¿Sabes dar consejo en tu iglesia? ¿Sabes predicar? Ok, todo eso son dones sobrenaturales. Pero veamos si estás conectado con la vida práctica. Porque la llenura del Espíritu Santo no puede ser que yo oro por un enfermo y ese enfermo sana. Y después en la noche llego a mi casa y con la misma mano que impuse para que sanara el enfermo, con esa misma mano golpeó a mi esposa. Eso no puede ser llenura del Espíritu Santo. Hay una contradicción. Vamos a entrar a la mesa de tu casa donde te sientas con tus hijos. Y vamos a ver cómo los estás disciplinando, cómo los estás cuidando. Vamos a ver si estás cuidando la herencia que yo te di en ellos. Vamos a entrar a tu trabajo, ahí donde pasas 8 o 12 horas al día. ¿Cómo tratas a tus empleados? ¿O cómo te comportas con tu jefe que te paga al fin de cada mes? Vamos a entrar ahí. Porque la llenura del Espíritu en un culto y decir que la llenura es, hoy sí sentimos la llenura, porque sentí toques, porque me sacudí, porque dancé, porque sudé la camisa, porque me derribó el Espíritu Santo y no supe más de mí. No. Quítate esas antibíblicas ideas. Entremos a tu vida. Y ahí vamos a ver si hay llenura o no hay llenura del Espíritu Santo. ¿Estás aquí? Ahora, ¿cuál es el propósito de la llenura del Espíritu Santo? ¿Nada más tener habilidades sobrenaturales o dones? ¿Nada más que haya un cambio de vida más piadoso, más correcto, más educado? No puede ser así. Porque hay muchos, hermano, que levantan muertos o dicen que levantan muertos, pero no lo hacen para la gloria de Cristo. Ahora que fue la actividad de evangelismo en el Zócalo, hermano, a unos metros de donde estábamos, estaban los chamanes haciendo limpias y la gente en fila, pasando para que les hicieran la limpia, les aventaran humo. ¿Es solamente una práctica donde la gente se tiene que formar esperando un milagro? Hay gente que hace eso y no le da la gloria a Cristo. Es nada más tener una vida bien comportada con la esposa, con los hijos, en el trabajo, en nuestra vida cotidiana. Hay gente que es muy educada y que tiene una moral elevada, pero no por los fines correctos. Hay gente que trata bien a su esposa y no son cristianos. Hay gente que cuida mucho a sus hijos y se preocupa mucho por ellos y no son cristianos. Hay muchos empleados que trabajan honestamente, legítimamente, esforzadamente y no son cristianos. Hay muchos jefes que tratan bien a sus empleados, son justos en sus salarios y no son cristianos. Entonces no puede ser nada más manifestación de poder o de señales y no puede ser nada más una vida correcta. La llenura del Espíritu Santo va a producir eso o se va a manifestar a través de eso, pero tiene un propósito más elevado. ¿Cuál es el propósito? El propósito de la llenura o que seamos o que busquemos la llenura del Espíritu Santo es, en pocas palabras, para la gloria de Cristo, la predicación de su palabra y la expansión del reino de Dios. La gloria de Cristo, la predicación de su palabra y la expansión del reino de Dios. Juan Bautista fue lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué fue lleno Juan Bautista? Para convertirse en el más grande profeta que jamás haya existido. Eso lo dijo Jesucristo. Y dice la palabra que fue lleno. ¿Cuándo? Todavía no nacía Juan Bautista y se
declaró que sería un hombre lleno. Lucas 1:15 dice, él será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¿Qué te parece una llenura del Espíritu Santo aún desde el vientre? Eso es algo sobrenatural y maravilloso. Él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Entonces, ¿para qué fue lleno del Espíritu Santo Juan Bautista desde antes de que naciera? Para volver el corazón del pueblo al Señor. Elizabeth, madre de Juan Bautista, fue llena del Espíritu y proclamó que Jesús, aún no nacido, Jesús todavía no nacía, pero proclamó que Jesucristo, aunque estaba en el vientre de María, era Dios y era Señor. Y fue llena de gozo a través de esta llenura. Lucas 1:15, porque él será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu. La palabra dice en Lucas capítulo 1 que María visitó a Elizabeth, y cuando María visita a Elizabeth, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y Juan Bautista en el vientre de Elizabeth saltó por la llenura del Espíritu Santo que vino sobre Elizabeth. Y Elizabeth en ese momento habló una palabra, y la palabra que dijo fue declarar que en el vientre de María dijo, bendita eres tú, porque en tu vientre está el que será Señor de Israel. ¿Cuál fue el propósito de la llenura? Que proclamara que Jesucristo era Dios, aunque todavía no había nacido. Los 120 del aposento alto hablaron lenguas. Para ser más claros, hablaron idiomas para que el mensaje de Dios fuera entendido por todas las naciones representadas en Jerusalén en ese día. Dice la palabra en Hechos 2, 4, 8. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y ahí la Biblia empieza a decir de todas las ciudades donde venían ellos. Y más adelante dice, y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Quiero que notes que estas lenguas fueron lenguas que todos estaban escuchando y estaban entendiendo. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y les oímos hablar las maravillas de Dios. ¿Qué está ocurriendo? Fueron llenos para hablar en otras lenguas, pero eran lenguas que la gente estaba entendiendo, porque tenía que ser dado el mensaje de Dios, y el mensaje de Dios estaba siendo dado a través de todas estas lenguas, porque en esa fiesta había gente de muchos lugares y estaban escuchando. Hermanos, que esto es muy importante. No hay despropósito en ningún don del Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito de hablar lenguas? Que otro escuche y entienda. Y cuando el otro escucha y entiende, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Entonces, ¿para qué es la llenura? Para que la palabra de Dios se dé y se expanda el reino de los cielos. Hechos 4:31. Los discípulos están siendo perseguidos. Se les ha prohibido hablar la palabra de Dios y son llenos del Espíritu. ¿Para qué? Para hablar la palabra de Dios con denuedo, es decir, con valentía, con decisión y con firmeza. Hechos 4:31, después de que oraron, el lugar en que estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. ¿Qué pasó cuando fueron llenos? Salieron a hablar, salieron a proclamar. La llenura les dio valentía. Hace falta llenura del Espíritu Santo en medio de nuestra generación para ser valientes y hablar la palabra. ¿Quién puede impedir que la palabra de Dios sea predicada cuando tú eres lleno del Espíritu Santo y sabes? Mira, hermano amado, ¿qué vamos a hacer cuando nos prohíban predicar a Cristo? Cuando nos prohíban cantar, cuando nos vengan a decir que no podemos hablar lo que la Biblia dice porque ofendemos a otro que está en pecado. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos llenura del Espíritu Santo. Hermano amado, Esteban, ya sabemos que él era un hombre lleno del Espíritu Santo. Dice que fue seleccionado entre los 7 porque los 7 que fueron escogidos eran llenos. Pero ¿qué pasó?
lo vemos predicando, lo vemos instruyendo, lo vemos hablando la palabra de Dios. Y antes de morir, la palabra dice que fue lleno del Espíritu Santo y vio al Hijo de Dios sentado. Veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre y se ha puesto de pie, dijo Esteban. ¿Qué hizo? Puso a Cristo en el centro. Puso a Cristo en el centro y habló de Cristo. Para eso necesitamos ser llenados del Espíritu Santo, para poner a Cristo en el centro. Cuando Pablo fue lleno del Espíritu Santo, recibió la vista en Hechos capítulo 9 y comenzó su capacitación para el servicio de Dios. Fue lleno, se le cayeron las escamas y ahí comenzó su ministerio. Bernabé, dice la palabra, que fue un hombre lleno del Espíritu, y es bien hermoso lo que dice la palabra acerca de él. Dice, cuando vino la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque él era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud se agregaba al Señor. Un hombre lleno del Espíritu manifestó la llenura del Espíritu Santo con un corazón bueno, con un corazón bondadoso, con un corazón amable, con un corazón que todo el que llegaba a él lo consolaba y lo animaba a que no desfalleciera en el camino de la fe. A veces pensamos que el que tiene llenura del Espíritu es el que aparece en la televisión tirando gente. Cambia eso, por favor. Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo y no hay un solo versículo que diga que hizo un milagro. No hay un solo versículo que diga que sanó enfermos. No hay un solo versículo que diga que tuvo una profecía, pero dice que era lleno del Espíritu. Y sabes que la iglesia más grande del primer siglo después de Jerusalén fue la que fundó Bernabé. Porque la iglesia de Antioquía fue fundada por Pablo y por Bernabé. Y no ves a Bernabé hablando lenguas, pero era un hombre lleno, que tenía un corazón de bondad, un corazón amable, de buen trato, misericordioso, compasivo. ¿No es eso una evidencia que necesitamos más claramente de que estamos llenos del Espíritu Santo? Ahora, en contraste, vemos un Pablo que dice la palabra que lleno del Espíritu Santo reprendió a Elimás, el mago. Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en Elimás y le dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. Y en ese mismo instante Elimás quedó ciego. Mi hermano, qué contraste. Uno lleno del Espíritu Santo consuela, anima y fortalece a la iglesia, pero el otro lleno del Espíritu Santo censura y reprende a los enemigos del evangelio. No nos hacen falta hombres y mujeres que llenos del Espíritu Santo consuelen y fortalezcan la fe de los que se están congregando, pero que también llenos del Espíritu Santo reprendan a aquellos que quieren dañar a la iglesia. ¿Qué te parece que la Biblia dice que Jesucristo mismo tuvo que ser lleno del Espíritu Santo para ir al desierto? Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Y a qué fue al desierto? ¿Cuántos milagros hizo en el desierto? ¿Cuántas señales hizo en el desierto? ¿Cuántos enfermos sanó en el desierto? ¿Cuántos dones de ciencia hubo en el desierto? Pero ¿sabes qué hubo? ¿Sabes qué hubo? Palabra de Dios en sus labios. Palabra de Dios en sus labios para combatir el pecado que Satanás traía para tentarlo. ¿Con qué venció a Satanás? Con la palabra, con la palabra, con la palabra. La palabra de Dios fue la evidencia de que Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el propósito de ser llenos del Espíritu Santo? Poner a Cristo en el centro o darle la gloria a Cristo. Que la palabra de Dios sea predicada y el reino de Dios sea expandido. Para eso es la llenura del Espíritu Santo.
¿Tenemos que pedir al Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, lléname? Yo creo que sí. ¿Para qué? Para darte la gloria a ti, Señor Jesús. ¿Tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos llene? Sí. ¿Para qué? Para que prediquemos la palabra con libertad, para que hablemos la palabra de Dios. ¿Tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos llene? Sí. ¿Para qué? Para que no nos avergoncemos del Evangelio y podamos nosotros ser instrumentos para que el Evangelio sea dado a conocer. Porque creemos en el Evangelio y nos identificamos con todos aquellos que así lo hacen también. ¿Sabes qué es lo interesante de la llenura del Espíritu Santo, hermano? Que es lo único que se nos pide que busquemos. No se nos pide que busquemos el bautismo en el Espíritu Santo. Hermano, no hay evidencias para buscar el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, Jesucristo dijo, yo te voy a bautizar cuando tú creas. Somos sellados por el Espíritu Santo. No tenemos que buscar ser sellados. Jesucristo nos sella. El Espíritu Santo son las arras que nos fue dada. No tenemos que buscar las arras que nos den garantía de que en la segunda venida vamos a estar con Él. Eso ya nos lo dio el Señor. ¿Pero qué crees? Que cuando habla de llenura, sí nos pide que nosotros lo procuremos. Eso significa que la llenura del Espíritu Santo puede ser interrumpida a causa de nuestro pecado. Eso significa que la llenura del Espíritu Santo puede ser bloqueada a causa de nuestro pecado y de nuestro abandono del Señor. El mejor ejemplo, hermano, de esto en el Antiguo Testamento lo podemos tener en Sansón. Hermano, Sansón fue un hombre que nació lleno del Espíritu Santo. Fue algo parecido a Juan Bautista. Desde antes de que naciera ya se le había dicho que iba a ser lleno del Espíritu Santo. Pero a diferencia de Juan Bautista, hermano, Sansón, lleno del Espíritu Santo, empezó a manifestar una conducta digna y muchas sobrenaturalidades. Pero conforme fue avanzando, se fue alejando, fue abandonando, fue descuidando. Y en ese descuido, tú sabes la historia. Se metió con mujeres, tocó animales muertos, bebió vino, se emborrachó, hizo todo lo que no tenía que hacer. Mira qué tremendo. No os embriaguéis con vino, pues eso lo hizo Sansón. Y terminó ciego. Y terminó esclavizado. Y terminó solo. Terminó abandonado. Pero cuando estaba ahí abandonado, hermano, en la soledad, se dio cuenta, ya no tenía nada, ni tenía habilidades sobrenaturales, pero tampoco tenía una conducta que le diera gozo, que le diera paz, o que le diera satisfacción. Entonces ahí clamó a Dios. Y cuando clama a Dios, le suplica y le dice, Señor, acuérdate de mí. Y el Señor, que es grande en misericordia, quiero que tomes en cuenta que Sansón nunca dejó de ser siervo de Dios. Siempre fue siervo de Dios. Tan lo fue que está en la galería de la fe de Hebreos 11. Pero se apartó de la llenura. Abandonó las cosas que tenía que hacer para mantenerse en la llenura del Espíritu. Y cuando clama, el Señor lo llena otra vez. Lo llena de tal manera que Sansón humilde, en una conducta humilde delante de Dios, en una conducta obediente, porque la llenura es práctica de vida. Pide que lo lleven a las columnas. Y mira, hermano, muchos han tratado de explicar cómo pudo Sansón, y yo he visto algunos estudios hasta en videos de cómo es que Sansón, empujando 2 columnas, logró tirar todo. Y ya hay teorías, ¿no? Es que esas 2 columnas estaban en el centro, esas 2 columnas estaban en un ángulo clave. Mira, hermano, fue el Espíritu Santo. Sansón tiró una columna, pero el Espíritu Santo tiró todas las demás. No fue Sansón, fue el Espíritu Santo en Sansón. Y esa fue la última gran obra que hizo para la gloria de Dios. Pero mira, en esa gran obra, dice la palabra,
que mató más filisteos que en toda su vida. ¿Qué significa eso? Que en esa gran obra hizo más, en ese momento, entendámoslo así, el propósito de Dios. Así que la llenura, hermano, depende de nosotros. ¿Cómo obtengo la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo obtengo la llenura del Espíritu Santo? La respuesta lógica es que mantengamos una vida devocional. La respuesta lógica es que cuidemos los medios de la gracia. Pon atención. La oración, la adoración, el congregarte constantemente, el participar de la Santa Cena con un corazón agradecido. Todo esto es vital para la llenura del Espíritu Santo. No va a haber llenura del Espíritu Santo si no estamos orando, hermano. Tenemos que orar. Tenemos que doblar nuestras rodillas. No va a haber llenura del Espíritu Santo, hermano, si nos dejamos de congregar. Porque el congregarnos es unirnos a un mover del Señor junto con nuestros hermanos en obediencia. La Santa Cena tiene poder de Dios. No es el cuerpo y la sangre de Jesús. No lo es, hermano. Nosotros no somos católicos, ni creemos en esa falacia. Pero sí hay poder. ¿Por qué? Porque el Señor prometió estar con nosotros cada vez que hagamos memoria de Él. Así que aunque el Señor no está físicamente en el pan y en el vino, sí está espiritualmente, porque Él prometió estar así con nosotros. Así que el pan y el vino nos da fuerza espiritual. Todo esto es vital, pero Pablo nos da una respuesta tan sencilla que yo quisiera, hermano, que abras tus oídos. Y si no escuchaste nada del mensaje, escuches esto. Nos da una respuesta tan sencilla como la salvación misma. Yo no sé cuántos de ustedes, cuando alguien te dijo, oye, ¿sabes tú qué tienes que hacer para ser salvo? Y tú dijiste, sí, dime, ¿qué tengo que hacer? Y te dijeron, cree en el Señor Jesucristo, confiésalo como tu Salvador y serás salvo. Yo no sé cuántos de ustedes dijeron, ¿así de fácil? ¿Solo eso? Yo fui uno de esos, hermano, que dije, ¿así nada más? Debe haber algo más. Algo tengo que hacer yo, aparte de decir que Él hizo todo. O sea, ¿solo se trata de que yo diga que Él hizo todo? Sí. Pues esta respuesta de Pablo es igual. Uno dice, ¿así nada más? Es sencillo, pero no por ser sencillo no deja de ser algo poderoso, algo complicado. El Señor, a través de Pablo, nos da la respuesta en un pasaje paralelo a Efesios. ¿Qué dice Efesios? Pon atención. No os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo, cantando salmos, dando gracias en todo y sujetando los unos a los otros. ¿Estamos de acuerdo? Quiero que mires el paralelo. Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros, con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y todo lo que hagáis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Pablo sustituye el ser llenos del Espíritu Santo, lo sustituye cuando escribe a los colosenses con y la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Entonces escucha, si abunda la palabra de Dios en tu vida, más llenura del Espíritu vas a tener.
Si la palabra de Dios no abunda en tu vida, menos llenura del Espíritu vas a tener. Parece tan simple, pero fallamos ahí. Señor, lléname, quiero llenura, y queremos que baje un rayo. Pero cuando viene Pablo y nos dice, ¿quieres ser lleno? Recurre a la fuente de la palabra de Dios. Recurre al origen de la palabra poderosa que cambia vidas. ¿Cuál fue la fuente que provocó el avivamiento en la Reforma, hermano? Fue la palabra. Un monje se puso a leer la Biblia día y noche y fue lleno del Espíritu Santo entre más miraba la gloria de Cristo en la bendita palabra. Hermano, el oscurantismo de Roma, eso ya lo dije y lo voy a decir 1000 veces. El oscurantismo de Roma, hermano, tenía razón de ser porque nadie leía la Biblia. No podían leerla, número 1, porque eran analfabetas, muchos, la mayoría, y número 2, porque estaba en latín. Pero hoy la Biblia está en nuestro idioma. ¿Quién tiene más culpa? Los católicos del siglo XVI, que no podían leer la Biblia porque no estaba en su idioma y eran analfabetas porque no había la educación que hoy hay. O los evangélicos de hoy, que tenemos la Biblia en nuestro idioma, que sí sabemos leer y de todos modos no la leemos. Para mí, hermano, es un oscurantismo insistir que el bautismo en Espíritu Santo es hablar en lenguas cuando eso no dice la Biblia. Y aunque leamos vez tras vez que no es bautismo sino llenura, seguir insistiendo en que eso es bautismo, eso es estar en el oscurantismo. Es obligación del creyente entonces, hermanos, ser lleno del Espíritu Santo. Es obligación del creyente ser lleno del Espíritu Santo, de forma individual, de forma corporativa, de manera continua, de manera normal, de manera sumisa, de manera voluntaria, no por obligación, y de manera obediente. La abundancia de la palabra que nosotros leamos, la abundancia de la palabra que nosotros conozcamos, pero lo más importante, la abundancia de la palabra que nosotros practiquemos en nuestras relaciones con nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros hermanos en la fe, aún con nuestros enemigos, hacia nuestras autoridades, etcétera. Escucha esto, será directamente proporcional a la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Me estoy dando a entender? La llenura del Espíritu se tiene que medir en cómo tratamos a nuestra esposa. La llenura del Espíritu se tiene que medir en cómo me relaciono con mis papás. La llenura del Espíritu Santo se tiene que notar en cómo soy capaz de perdonar al que me ha hecho daño. La llenura del Espíritu Santo se tiene que reflejar en cómo me sujeto a mis autoridades. Ahí se va a ver la llenura. Y ahí se van a mover los dones del Espíritu Santo. Ahí va a fluir la ciencia. Ahí va a fluir la profecía. Ahí va a fluir la sabiduría. Ahí va a fluir la sanidad. Ahí van a fluir todos los dones que sean necesarios. Hermanos, no hay atajos. Yo no veo atajos. Hay que leer, hay que escuchar, hay que estudiar y hay que poner en práctica la palabra de Dios en acciones, en prácticas que bendigan a otros. Eso es lo más importante. La llenura del Espíritu Santo es para bendecir la vida de otros. Comencé diciendo, hermano, que cuando uno prende el carro y no enciende, por más que levantemos las manos, por más que golpeemos el volante, por más que pateemos el carro, por más que hagamos como que sabemos algo, cuando abrimos el cofre del carro, no. Necesitamos hacer lo que es correcto y eso es poner la batería del único que tiene fuerza y energía y conectarla
en la batería que está muerta. Conecta el poder de la palabra de Dios a tu vida. Tu carro no va a andar, tu vida no va a avanzar, a menos que nos conectemos al Espíritu Santo. Y el inicio de conectarnos al Espíritu Santo, hermano, es a través de su bendita palabra.